De la sección de neurología infantil del Hospital Universitario Quirón de Madrid y director médico del Centro SCADE. Y bueno, pues hoy voy a hablar de un tema a mí me parece realmente importante, interesante, como es el trastorno por déficit de atención, particularmente la parte del diagnóstico. Muchas veces en este diagnóstico, en este trastorno, hablamos de la individualización de las medidas terapéuticas, pero pocas veces hablamos de la individualización del diagnóstico y es justamente lo que quiero tratar con todos vosotros. Antes de empezar, lógicamente, quiero dar las gracias a la Fundación Educación Activa, a Centros CADE y, por supuestísimo, a todos los que estáis escuchando al otro lado, pues esta mini conferencia bueno, pues que espero que en algún sentido pues pueda aclarar ciertos conceptos o tal como nosotros percibimos este diagnóstico después de décadas eh, trabajando con numerosos pacientes todos los días, ¿no? ¿Y por qué este tema? Pues en primer lugar, porque algunos estamos particularmente preocupados por la excesiva banalización del diagnóstico, tanto en sí mismo como si fuera un diagnóstico sencillo de realizar con un cuestionario sintomático y poco más, una excesiva banalización a la hora de no valorar adecuadamente los problemas asociados que tienen los niños con este trastorno por déficit de atención, la banalización en cuanto a pensar, creer o entender que esto se va a solucionar única y exclusivamente con una pastillita o un tratamiento médico, nada más lejos de la realidad. La banalización a la hora de creer que se puede tratar fácilmente con los tratamientos habituales y cuando hablamos, por ejemplo, de tratamientos médicos farmacológicos con dosis minúsculas o con dosis excesivas, como si con ello pudiéramos modular la habilidad del niño para el aprendizaje. Y todo esto en los últimos años nos ha generado una excesiva preocupación y yo creo que es importante volver a los inicios, retomar el diagnóstico como primera parte en el entendimiento de este trastorno. Y para empezar debemos definir lo que es este trastorno. Y ese trastorno no es ninguna enfermedad. Cuando un joven, un niño, un adulto joven tiene un trastorno por déficit de atención, no está enfermo. Es una condición caracterizada, como bien sabéis, por una serie de síntomas. Es un chico, un joven que se despista, que se distrae, que le cuesta concentrarse, sobre todo en tarea monótona, que tiene dificultades para mantener la atención sostenida en el aula o cuando tiene que trabajar, que comete errores frecuentes cuando se le dan dos órdenes consecutivas, con una pobre memoria de trabajo, que tienen dificultades en la regulación del comportamiento, en el control de impulsos, a veces particularmente intranquilos, no siempre, pero a veces particularmente intranquilos. Y esa condición sintomática, cuando es muy marcada y muy persistente en el tiempo y genera una repercusión excesiva en la vida del propio paciente, a esto lo llamamos trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Yéndonos un poquito más en profundidad a esta definición, debemos entender el trastorno por déficit de atención y hiperactividad como un trastorno del neurodesarrollo. Y cuando hablamos de trastorno del neurodesarrollo, a veces no entendemos muy bien ese término y este término en sí mismo ya está explicando en qué consiste este trastorno. La palabra neurodesarrollo significa en primer lugar que su origen está en el sistema nervioso central, con lo cual cualquier otro mecanismo que pudiera cursar con esta sintomatología y que no esté originado en este sistema nervioso central, pues posiblemente no estemos ante un verdadero trastorno del neurodesarrollo y por tanto no estemos ante un trastorno por déficit de atención. Del desarrollo significa que la sintomatología y muy probablemente la propia repercusión va a estar ya presente en etapas tempranas del desarrollo infantil, de tal manera que cuando un joven ya adulto, etcétera, no ha tenido sintomatología, digo sintomatología al menos durante la infancia o adolescencia, debemos sospechar que no se trata de ese trastorno. Puede tenerlo y indagando bien llegar a un diagnóstico, pero por lo menos sospechar que puede ser un problema diferente, que puede ser una fenocopia, algo parecido al trastorno por déficit de atención sin tenerlo. Y que al ser un trastorno del neurodesarrollo, con el desarrollo, la propia sintomatología del trastorno por déficit de atención, hiperactividad, va a ir cambiando a medida que el niño se desarrolle, a medida que el niño crezca y madure.
Pero no solamente el propio trastorno por déficit de atención, los problemas comórbidos, los problemas asociados, frecuentemente asociados al trastorno por déficit de atención, como son los problemas de coordinación, los problemas del lenguaje, los problemas de aprendizaje, los tics, etcétera, también van a aparecer de una forma consecutiva en el propio desarrollo del niño. El grupo de Jensen y colaboradores en el año 2015, en un análisis de más de 14.000 casos, nos mostraba como no era infrecuente que los niños empezasen con sintomatología relacionada con problemas de coordinación, algunos de ellos, luego aparecían problemas del lenguaje, luego aparecían problemas de atención y de autocontrol. No era infrecuente que con 7 u 8 años ese niño empezase a mostrar problemas en la lectura, con 8 o 9 años tics, y yo siempre digo en mi consulta que parece como que a un niño con esta evolución le hubiéramos puesto numerosos diagnósticos en su vida. Y realmente es un diagnóstico, uno es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta en sus diferentes etapas de su vida por una sintomatología que puede ser cambiante, tanto en su sintomatología cardinal del propio trastorno por déficit de atención como en la propia evolución, en la propia aparición de síntomas asociados. Eh, ¿Qué más significa el trastorno del neurodesarrollo como concepto? Significa que la sintomatología que aparece en todos los trastornos del neurodesarrollo puede estar presente y debe estar presente y va a estar presente en individuos controles, en individuos que no tienen este diagnóstico. ¿Qué significa también? Que la sintomatología del propio trastorno por déficit de atención puede estar presente no solamente en individuos que no tienen este trastorno, sino también puede estar presente en niños o en jóvenes que tienen otros trastornos. Así, un niño con un trastorno del espectro autista puede compartir mucha sintomatología con un niño con un trastorno por déficit de atención, y debemos saber distinguir entre unos diagnósticos y otros. Por tanto, es importante que el que vaya a atender, el que vaya a diagnosticar un trastorno tan complejo como el trastorno por déficit de atención, tiene que ser conocedor de todos estos trastornos que pueden, por un lado, asociarse al trastorno por déficit de atención, pero lo que es más complejo, pueden simular un trastorno por déficit de atención. ¿Qué significa igualmente trastorno del neurodesarrollo? Pues que siempre recuerdo que todas las variables cognitivas y muchas variables biológicas se distribuyen en una campana de Gauss, en una distribución normal. Hay niños que son altamente inteligentes, los podemos llamar altas capacidades, sobredotación intelectual. El resto de la población estamos ahí en la media, en esa curva, en esa joroba de la campana de Gauss, de la distribución normal, y luego hay un subgrupo pequeño de un 5 o 6% de niños que tienen una capacidad intelectual baja, y algunos de esos los vamos a llamar discapacidad intelectual. Hay niños que son hiperléxicos, que tienen una gran habilidad en su conciencia fonológica. La mayor parte de la gente está de nuevo dentro de esa joroba de la campana de Gauss, de la distribución normal, y tiene una habilidad lectora normal, y sin embargo hay un 5 o 6%, un grupúsculo pequeño, que tienen dificultades en su conciencia fonológica muy significativa, y le llamamos disléxicos. Hay personas muy altas, personas con talla media, y hay un 5% de la población con talla muy baja. Pues cuando tenemos una capacidad de atención normal y una capacidad de regulación comportamental normal, pues estamos ahí en la media. Y cuando tenemos una capacidad de atención muy baja y una capacidad de regulación comportamental muy baja, quizás tengamos un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De tal manera que pensar que este trastorno va a afectar a más de un 5 o 7% de la población en sí mismo es una aberración. ¿Por qué? Porque estamos realmente tipificando a la cola de esa campana, de los niños que se encuentran en su regulación de autocontrol de la atención muy por debajo de la media. El hecho de tener una capacidad de atención o el hecho de tener una regulación comportamental discretamente por debajo de la media no significa tener un trastorno por déficit de atención. Si fuera por esta regla de 3, podríamos diagnosticar a la mitad de la población. Nada más bárbaro que esto. Y viendo, como antes comentábamos, la complejidad ya de la definición, pues no puede ser de otra manera que el diagnóstico en sí mismo sea igualmente muy complejo.
Por tanto, debemos, insisto, banalizar, evitar la banalización del diagnóstico sustentado en un cuestionario que me hicieron en no sé dónde, en un gabinete, en un centro médico, y que como cumplía no sé cuántas cruces a no sé qué lado, pues resulta que ya lo tengo, ¿no? Yo recibo constantemente pacientes y dicen, no, le hicieron la prueba del déficit de atención. Y yo siempre pregunto, ¿y cuál era la prueba del déficit de atención? No, la prueba de atención es que nos pasaron un cuestionario a mi marido y a mí, y entonces como teníamos una puntuación de 17, pues tenemos un hijo con déficit de atención, ¿no? Bueno, a mí me encantaría que el diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo fuera tan sencillo. Posiblemente no tendríamos que estar presentes los especialistas, ¿no? Pondríamos un cuestionario de estas características en los medios de comunicación más habituales, periódicos, prensa, etcétera, y pondríamos, mire usted, si usted cumple más de 13 puntos en este cuestionario, por favor, vaya urgentemente al pediatra para que su hijo empiece a recibir apoyo, tratamiento e intervención psicoeducativa, ¿no? No, nada más lejos, ¿no? El diagnóstico es mucho más complejo que todo esto. Y siempre le digo a mis familias que el diagnóstico se sustenta en 4 apartados. Voy a meter un quinto, pero sobre todo en 4 apartados. Entenderemos por qué digo lo del quinto, porque va muy unido al anterior, al cuarto punto. El primer apartado es, antes hemos dicho, que es una condición caracterizada por una serie de síntomas. Pues es recoger esos síntomas, efectivamente. Yo quiero saber si esos síntomas que caracterizan este trastorno tan complejo están presentes en mi paciente. Y quiero preguntar a la familia, o que la familia me cuente, pues si es un niño despistado, olvidadizo, intranquilo, hablador, perturbador, movido, activo. Eh, pero, ¿qué es lo que nos ha sucedido en estos últimos 10 años? Pues que afortunadamente hay un conocimiento cada vez mayor de los síntomas característicos del trastorno por déficit de atención. Y muchos padres, muchas familias, muchos niños, muchos colegios, muchos profesionales ya han leído tanto que vienen con la información muy aprendida. Y entonces te dan una información eh, que condiciona tu propia interpretación de los síntomas del paciente. Y hay que tener cuidado con esto. Y hay que preguntar por aspectos no tan típicos de este trastorno. Hay que preguntar pues si aparecen síntomas que son poco habituales. Si hay un niño que tiene unos movimientos rítmicos, unas conductas estereotipadas, hay que preguntar sobre el tipo de relación, la empatía del paciente, si es un niño afectivo, si se relaciona bien, si juega solo, si no juega solo, con qué juega, cómo se desarrolló el lenguaje, si el desarrollo temprano fue normal o hubo algo que a los padres les llamó la atención. Hay que hacer un historial completo. No solamente vale con recoger los síntomas característicos, porque incluso la propia familia o la propia escuela ya ha dirigido esos síntomas. Para recoger esos síntomas, insisto, es necesario una entrevista con la familia. Y muchas veces hacemos usos de los famosos cuestionarios muchos padres ya me habrán oído, cuestionarios que yo por otro lado detesto. Los cuestionarios para recogida de información sistemática del trastorno por déficit de atención, como de tantos otros trastornos, en el caso del trastorno por déficit de atención, quizás los más conocidos históricamente fueron los desarrollados por el doctor Keith Conners. Y estos cuestionarios, el propio doctor Keith Conners ya advirtió que no los diseñó para el diagnóstico del trastorno por déficit de atención, ni fueron diseñados para el seguimiento terapéutico, ni fueron diseñados para, para otros trastornos. Fueron diseñados, según el propio Keith Conners, para hacer screening en los colegios. Solamente tienen esta utilidad, es decir, una recogida de información somera en la que podemos preguntar a diferentes profesionales, profesores, terapeutas incluso, los propios padres, sobre los síntomas que caracterizan este trastorno y ver si esos síntomas están presentes y en qué intensidad. Pero no sirven para el diagnóstico en sí mismo. Eh, eh, yo siempre le cuento a mis familias que la prueba la podemos hacer con cierta facilidad para ver la poca utilidad que tiene el cuestionario. Estos cuestionarios están al alcance de todas las familias, de todos los profesionales en web, en Internet. Podemos imprimir uno de estos cuestionarios, hacer varias copias del mismo y en una semana, en 4 o 5 días, siempre digo a las familias que rellenen esas 5 copias. Es decir, no dando copias a los profesores, no, ellos mismos, que al salir de la consulta rellenen uno, que al llegar a casa por la noche rellenen otro, sin ver el anterior, que a los 2 o 3 días rellenen otro, que llegado el fin de semana rellenen otro, y van a poder comprobar como ellos mismos, como su opinión, que tiene que informarnos sobre la sintomatología de su hijo en los últimos 6 meses, pues van a ver como esa interpretación o esa
ese relleno del cuestionario va a ser diferente dependiendo del momento en el que nosotros mismos lo hemos cumplimentado. Va a ser diferente si hemos pasado un buen fin de semana con nuestro hijo o nuestro hijo nos ha dado un fin de semana complicado. ¿Por qué? Porque estamos impregnados por el recuerdo más inmediato de esos síntomas, con lo cual entender que esos cuestionarios en sí mismos tienen una utilidad diagnóstica franca es una aberración. El estudio de Arthur Kay nos demostró hace unos años donde la correlación entre lo que opina papá, lo que opina mamá y lo que opina un profesor no llega al 30% de niños ya diagnosticados con este trastorno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuanto más opinadores opinen con estos cuestionarios, más diversa va a ser la recogida de esa información y, por tanto, más inespecífica. Nosotros durante tiempo estuvimos y seguimos haciéndolo, recogiendo información de ambos padres, recogiendo información del propio paciente, ver cómo se autopercibe, ¿verdad? Y recogiendo información de 2 o 3 profesores. Siempre decimos que al menos el que creamos que mejor conoce al niño y el que peor le puede conocer. Y la dispersión entonces de esa información es absolutamente la norma. Entendiendo que es absolutamente la norma esa dispersión con un solo cuestionario que hemos pasado, no ya varios que lo hacemos, sino con un solo cuestionario, imaginemos la utilidad franca, objetiva, científica, diagnóstica que tienen estos mismos cuestionarios, ¿no? Pues realmente muy baja. Nos sirve para esa, insisto, recogida de información sistemática que todos los profesionales hacemos, pero para poco más. Este es el primer apartado. El segundo es evaluar la repercusión. Antes decíamos que era una condición de síntomas asociada a la repercusión. Y la repercusión, a su vez, la podemos valorar en 4 aspectos muy importantes. Yo no me atrevería a decir cuál de estos 4 aspectos es más importante. El rendimiento académico. Debemos recordar que el 80% de nuestras familias vienen por problemas o situaciones comprometidas en la escuela. La relación social o los problemas de conducta con otros chicos. La autoestima, vital, trascendental, muy condicionada por los 2 primeros aspectos muchas veces, y la calidad de vida. A veces niños que tienen un compromiso académico importante, pues para evitar ese compromiso académico, pues tienen un compromiso en su calidad de vida de tarde enorme. Y bueno, pues tienen tardes muy empeñadas en poder sacar cursos medianamente complicados. Con lo cual, tengo que tener esta repercusión y tiene que ser una repercusión franca, tiene que ser una repercusión intensa. Y la pregunta es, ¿qué es intenso? ¿Es intenso suspender 2 asignaturas cuando estamos hablando de aspectos académicos? ¿Es intenso suspender 6, repetir curso? Yo he llegado a oír que para diagnosticar un trastorno por déficit de atención el paciente tiene que haber suspendido o repetido curso al menos una vez. Bueno, a mí me parece que esa ya es más la consecuencia que la repercusión, pero no puedo estar más en contra de esta opinión, pero lo he llegado a escuchar. Eh, Aquí nos toca mucho el sentido común, ver si el niño tiene un rendimiento razonable, ver si el niño se relaciona de forma razonable, su calidad de vida y su estima son razonables a la hora de estimar la repercusión de ese crío por su diagnóstico de sospecha por su trastorno por déficit de atención. Pero aquí se van a añadir 2 factores de confusión muy importantes. El primer factor de confusión son los problemas asociados a la comorbilidad. Tenemos muchos niños con un déficit de atención leve, pero con una dislexia severa, que tiene una repercusión académica muy significativa, pero a lo mejor su repercusión tan significativa no está tan condicionada por el déficit de atención como por esa dislexia severa. Con lo cual hay que ser muy coherentes y muy cautos a la hora de entender o sobreestimar una repercusión académica por un déficit de atención cuando hay una dislexia severa. Hay que cuantificar muy bien ambos problemas y ver si ese niño precisa un apoyo para la atención, para la dislexia, para ambas cosas. Hay que estimar muy bien estos diagnósticos comórbidos. Nosotros hemos visto, desafortunadamente con cierta frecuencia, niños que nos llegan ya a una edad donde la rehabilitación, por ejemplo, de la lectura, de los problemas del lenguaje, ya tiene muy poco margen de maniobra terapéutica, que nos llegan con 13, 14 años, diagnosticados por un trastorno por déficit de atención. Evaluamos bien la atención, todas las habilidades ejecutivo-atencionales con diferentes actividades, etcétera. No vemos problemas de atención relevante de ningún tipo y de repente nos encontramos con una dislexia, con un trastorno del lenguaje residual, problemas que ya con estas edades pues a veces no tienen tan buena solución. Y luego, ¿por qué no? Una crítica entendible en algún aspecto, como vamos a comentar ahora, es la dedicación. La dedicación del joven, por ejemplo, cuando se trata de un problema de atención y de aprendizaje al estudio. Con frecuencia
pasionalmente nos encontramos a veces niños que nos llegan a la consulta con una sospecha de un déficit de atención porque el crío parece no prestar la atención suficiente en la escuela y preguntas y el joven te dice que, bueno, pues que es que a él no le motiva o que le aburre estudiar y está en cursos de secundaria y el niño abiertamente o el joven abiertamente te traslada que, bueno, pues que es que él generalmente no hace nada por las tardes, ¿no? Y que dedica pues 20 minutos a la semana a trabajar de forma extraescolar. Con independencia del diagnóstico, que tenga un trastorno por déficit de atención o no, si no hay un cambio en ese compromiso por parte del propio joven en empezar a entender el problema y a atender a soluciones, pues difícilmente cualquier medida que tomemos para un trastorno por déficit de atención, en el caso de que lo tenga, podrá darnos una respuesta si no hay un compromiso por ese joven. Con lo cual, en primer lugar, ya hemos hablado de los síntomas. En segundo lugar, hemos hablado de la repercusión. ¿Cuál es el tercer aspecto? Un aspecto que a mí me preocupa sobremanera, que es que debemos en todos los casos descartar que detrás de cualquier trastorno del neurodesarrollo no haya un problema médico-biológico, médico-neurológico que lo esté justificando. Y para esto, trascendental, vital, tener un historial completo de la vida del paciente, del embarazo, del parto, etcétera, etcétera, etcétera. Y explorar a todos los pacientes, explorarles de forma general. ¿Por qué? Porque en estos años nos hemos encontrado, a medida que hemos tenido avances cada vez mayores, pues nos hemos encontrado pacientes que detrás de ese déficit de atención tienen otras cosas neurológicas de diferente gravedad. Cuando se ha evaluado o se ha estimado la conveniencia o no de hacer pruebas de neuroimagen, como un escáner, una resonancia, yo creo que eso hay que hacerlo cuando realmente sospechamos que, bien por la exploración o bien por la anamnesis, por el interrogatorio, que puede haber hay algo detrás. Realmente sabemos poco de cuántos pacientes con este trastorno, con un trastorno por déficit de atención, pueden tener defectos estructurales en un estudio de neuroimagen, como por ejemplo la resonancia. Nosotros que nos hemos dedicado a la investigación de los defectos corticales cerebrales en pacientes con trastorno por déficit de atención, pues revisando y revisando, pues nos hemos encontrado escasos trabajos. Quiero mencionar el trabajo de McCracken, el grupo de McCracken, que es un grupo muy especializado en desarrollo, cogió aproximadamente 100 individuos controles, 100 individuos con trastorno por déficit de atención. En el grupo control no encontraron ningún hallazgo, ninguna anomalía estructural, pero sin embargo les llamó la atención que en 2 de cada 100 jóvenes con trastorno por déficit de atención había procesos malformativos menores. No supieron explicarlo bien, no consiguieron demostrar una diferencia estadísticamente significativa porque el grupo era muy pequeño. Y la pregunta es si un 2% supone o justifica el hacer estudios de neuroimagen en todos los casos. Yo lo dudo totalmente, pero debemos tener en mente que en todos los casos hay que hacer una exploración física completa justamente para saber si tengo que hacer estudios adicionales o no. Todavía si cabe más llamativo, un estudio reciente del año 2020, el estudio de Marco Baccarin, de una de las universidades más famosas italianas, donde analizan con una técnica genética que ya tiene 8 o 10 años, esa técnica genética, analiza alteraciones o detectan alteraciones genéticas en niños con trastorno por déficit de atención. Y demuestran unos datos que ya demostramos nosotros hace 8 o 10 años. Los datos son prácticamente similares y ellos ven que en el 8% de niños con trastorno por déficit de atención encuentran deleciones genéticas, es decir, pérdidas de material genético o duplicaciones genéticas en pacientes con trastorno por déficit de atención, en el 8% de los casos. Y cuando hay sintomatología autistoide o cuando hay una capacidad intelectual baja, en el 12%. Valores realmente muy similares a lo que podríamos encontrar en el retraso mental, discapacidad intelectual o en el autismo. Es decir, que debemos evitar la banalización de que, bueno, que esto es recoger un poco de información, empezar a hablar con el paciente y ayudarle. No hay que explorarle, valorar si hay que hacer algún estudio adicional, valorar si hay que hacer pruebas médicas de cualquier tipo, en todos los casos. No hacerlas, valorarlo. Este sería el tercer apartado. Ya hemos hablado de los síntomas, de la repercusión y de la exploración completa. Y el cuarto apartado es importantísimo. Todos los protocolos lo recomiendan. No es diagnóstica, pero lo recomiendan. ¿Y qué es? Pues es hacer una evaluación neuropsicológica. ¿Y qué debe cubrir esa evaluación neuropsicológica? Debe cubrir
una mínima evaluación de las habilidades intelectuales del paciente con un test de Wechsler o con un test de VAS para ver que si es un chico que te está llegando a la consulta por unas bajas competencias académicas, ver si hay un compromiso en sus competencias intelectuales que esté influyendo negativamente en su capacidad para aprender y, por supuesto, en su pronóstico escolar. Pero también evaluar, medir las habilidades para el aprendizaje, ver si hay problemas comórbidos, ver si el paciente tiene un problema de lenguaje, o ver si el paciente tiene un trastorno específico de la lectura o escritura, o ver si es un paciente discalcúlico, además de inatento. Porque si esto no lo sabemos y solo intervenimos en el déficit de atención, el fracaso terapéutico lo vamos a tener absolutamente garantizado. Y algo muy importante, estamos diagnosticando un déficit de atención, yo quiero saber si las habilidades atencionales de mi paciente viene evaluado con tareas de ejecución continuada, no con tareas de cancelación, esto es un comentario para neuropsicólogos, con tareas de ejecución continuada, ver si esa capacidad de atención es buena o no. ¿Hay algún test que nos diga si un niño tiene un déficit de atención o no? No, no lo hay. Pero si yo tengo un paciente que tiene síntomas propios del déficit de atención, que tiene una repercusión eh, clara, y evalúo su cognición y es buena, y evalúo su capacidad de atención y su funcionamiento ejecutivo, y esa capacidad de atención y funcionamiento ejecutivo es excelente, a lo mejor eso no me va a desdecir el diagnóstico, pero por lo menos me va a hacer dudarlo y me va a hacer replantearme si me he equivocado de camino. Es decir, no nos va a diagnosticar, pero nos va a aportar una información muy válida para el apoyo o para el replantear ese diagnóstico que inicialmente había presumido. Yo mismo me he encontrado con pacientes que sospechan una dislexia, lo evalúo la lectura y la lectura está fenomenal. Yo mismo he pensado por la entrevista que el paciente no mostraba un claro problema de atención y la familia tiene razón, había un problema de atención muy significativo en estas evaluaciones. Es decir, que nos va a permitir ayudarnos a establecer una estrategia, a apoyar el diagnóstico y a establecer una estrategia de apoyo, de trabajo, de entrenamiento o de tratamiento mucho más precisa. Y en quinto lugar, que va muy en conexión a este cuarto punto, y en quinto lugar, el estudio en todos los casos de la comorbilidad, de los problemas asociados. ¿Por qué digo esto? Bueno, coincidiendo con el estudio de Larson del año 2011, este grupo ya nos decía que el 45%, es una cifra altísima, 45% de niños atendidos por un trastorno por déficit de atención tenían un trastorno comórbido en el aprendizaje, un 45%. Esto significa que un porcentaje elevado van a ser chicos con trastornos específicos de lectura, disléxicos, chicos con trastornos del aprendizaje escritor, chicos con dificultades en el razonamiento abstracto importantes. Claro, no tipificar esto es trabajar la atención en un niño que se planta con 13, 14 años con una dislexia mantenida en el tiempo, poco rehabilitable después y con un impacto académico escolar muy significativo cuando llega a la secundaria. Por tanto, es importante descartar ese 45%, como defendía este grupo del doctor Larson del 2011. Pero no solamente hay problemas de aprendizaje, también tenemos problemas del lenguaje en el 11-12% de los casos y trastornos del espectro autista o sintomatología autistoide en el 5%. Fijaros cómo todo esto cambia. Y claro, cuando tenemos un niño que tiene unas características que no nos gustan, unas características físicas concretas, cuando además tiene una capacidad intelectual justa, cuando tenemos sintomatología autistoide, un trastorno grave del lenguaje, pues a lo mejor hay que plantear, volviendo al apartado número 3, todos esos estudios de neuroimagen y genéticos que antes comentamos, porque es muy importante saber por qué le está pasando eso al crío. Porque todo este diagnóstico complejo y preciso nos puede llevar a informarnos sobre un pronóstico favorable o justo lo contrario, a un pronóstico no tan favorable. Pero no solamente para el pronóstico, sino como antes comentaba, para la propia intervención, para la intervención médica, para la intervención psicopedagógica y para la rehabilitación o la intervención neuropsicológica o cognitiva. Si yo no sé que es un paciente disléxico, no voy a recomendar un entrenamiento en estas habilidades. Por eso digo que es vital, de una vez por todas, evitar banalizar estos diagnósticos pensando que con un cuestionario voy a poder hacer un diagnóstico sensato. Nada más lejos de la realidad. Yo he llegado a escuchar que cuando tú tienes un diagnóstico de este tipo, lo haces con un cuestionario, le pones un tratamiento médico y si el paciente no funciona bien y el paciente no va bien,
debes replantearte si hay otras cosas. Bueno, yo creo que esto es, este diagnóstico de ensayo-error me parece una aberración. Debemos ser sensatos, debemos ser profesionales, nos hemos formado para ello y debemos trabajar conjuntamente, pedagogos, neuropsicólogos y médicos, en hacer diagnósticos muy precisos para que tengamos abordajes terapéuticos igualmente precisos. Y esto es básicamente lo que os quería comentar. Saliéndonos de preocupaciones, saliéndonos de angustias, no, diagnósticos precisos que, que tengan poca crítica, que sean poco criticables después, que no tengamos la duda de si lo hemos hecho bien. Y si el tratamiento nos funciona, si las medidas terapéuticas que hemos utilizado nos funcionan o no, no sea porque el diagnóstico lo hayamos hecho de forma inapropiada en un primer momento. Con lo cual, animo a todos los profesionales a que hagan diagnósticos, insisto, serios, contundentes, completos, precisos, evitando la banalización, de nuevo, como antes comentaba, de diagnósticos imprecisos o incompletos. Animo a que esto se haga desde el primer momento, en el primer instante, aunque nos prolongue un poquito más ese diagnóstico inicial, aunque nos alargue un poquito ese diagnóstico, todos estamos deseando ayudar con la mayor urgencia posible a todos nuestros pacientes, pero es preferible hacerlo con la certeza de que estamos ante un diagnóstico, insisto, preciso y completo. Y yo creo que esto a quien va a beneficiar, sin lugar a dudas, en primer lugar, va a ser al propio paciente, en segundo lugar, al entendimiento y a la aceptación del diagnóstico por parte de las propias familias. Va a ayudar al terapeuta, neuropsicólogo, logopeda, etcétera, a saber qué debe trabajar, a la escuela a entender mejor qué problemas tiene y, por tanto, abordarlos mejor. Y esto todo derivará pues, en una mejor intervención y, obviamente, un mejor pronóstico para el paciente. No quiero despedirme, de nuevo, no me gustaría despedirme sin dar las gracias a todos por estar ahí al otro lado. No quiero despedirme sin dar las gracias a todos mis pacientes que durante estas décadas pues, me han enseñado pues, todo lo que hoy os intento transmitir en apenas 30 minutos, que creo que bueno, pues es el resumen en el apartado diagnóstico de esa experiencia que me han regalado centenas de pacientes a los que estoy infinita y eternamente agradecido. Muchas gracias a todos. Espero poder veros en reuniones, en cursos, en conferencias o donde vosotros queráis. Tenéis mi correo a vuestra disposición. Cualquier duda, pues ya sabéis que la intento contestar siempre con una brevedad, muy llamativa y estoy para cualquier duda que vosotros tengáis. Muchas gracias. Un saludo desde mi microdespacho aquí en Madrid y hasta la próxima. Gracias por todo.